Buenísimo. Bueno, arranco presentando a nuestras invitadas de hoy. Vamos a tener a Laura Rocha, por Periodistas del Planeta, que es presidenta de la Fundación. También tenemos a Luisina, que es coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace, y también Julieta, que es vocera de Ecos de Mar, perdón, una organización de Mar del Plata, que nos va a estar contando cómo están viviendo los conflictos desde allá. Bueno, para arrancar un poquito, ya se está sumando la gente. Teníamos ganas, Laura, si querés contarnos un poquito sobre la problemática que está pasando, una mini introducción, teniendo en cuenta que nos está escuchando mucha gente que por ahí nunca escuchó sobre lo que es la exploración petrolera que está pasando en el mar argentino. Y bueno, después te paso el micrófono también para que hagas las preguntas que quieras. Bueno, muchas gracias. Primero, muchas gracias por la invitación. Está buenísimo que podamos tener esta conversación acá, precisamente casi 48 horas antes de que se desarrolle la audiencia pública. Entiendo que es la primera, o por lo menos la primera tan conocida públicamente, de lo que se denomina exploración offshore, o sea, exploración petrolera sobre el mar, en este caso sobre el mar argentino. En Argentina hay diferentes tipos de explotación petrolera. Está la explotación tradicional, la que conocemos, la que se descubrió el petróleo ya por 1907 en Comodoro Rivadavia. Después apareció, hace unos 30 años, apareció en Estados Unidos y también se descubrió que en Argentina había y tenía esos recursos y esas posibilidades, como es el fracking o shale, que es lo que está pasando, por ejemplo, en Vaca Muerta, que son esas explotaciones que van casi a 3 kilómetros, 3.000 metros en el subsuelo para poder sacar de una roca fosilizada petróleo y gas. Y bueno, y en el caso de la exploración offshore, no es algo nuevo, es una exploración que se da sobre el océano. En general, conocemos países como Noruega, que se dedican a este tipo de explotación hace muchos años. En Argentina, en general, lo que se ha dado es exploración porque se cree que debajo de la roca madre, en el océano, existe mucha riqueza, especialmente también en materia de petróleo y gas. Por ahora no hay comprobado que tenga calidad ni que sea como la que sí hay, por ejemplo, en África, pero bueno, como ustedes saben, compartimos el Océano Atlántico, entonces son como especulaciones y pruebas que hacen las empresas, y en este caso, la Argentina vuelve a apostar al offshore porque la incluye dentro de lo que el gobierno denomina Plan Gas. Esto empezó durante la gestión anterior, en el gobierno de Mauricio Macri, y sigue durante esta gestión. Y puntualmente, esta audiencia pública que va a suceder en menos 48 horas, el día 1 de julio a las 10 de la mañana y que se va a poder seguir por YouTube, lo que va a tratar es de 3 áreas específicas, son 3 áreas que podría explorar Shell Equinor, que es Noruega, e YPF. Entonces, la cuestión es que, no voy a robar más tiempo en esta introducción, la cuestión tiene que ver con, bueno, por qué se elige esta exploración, los peligros que implican no solo para el ambiente y para las personas, sino también incluso hasta para la producción. Hay mucho resquemor en la industria pesquera. Y bueno, y también además porque hay muy poca información para la población de qué es lo que pasaría. Según las especulaciones, si incluso fueran exitosas estas exploraciones, recién en 2030 podrían empezar a producirse. O sea, estamos hablando de casi 10 años, cuando sabemos que dentro de 10 años el petróleo va a ser lo que se denomina un activo varado, según todos los escenarios financieros, porque bueno, el mundo, por suerte, está cambiando hacia otro lado. Así que esta es como sería un poco mi introducción. Una de las principales ONGs y más importantes de la Argentina, además, y que empezó una campaña hace ya varios años, es Greenpeace. Así que le puedo dar la palabra a Luli para que ella pueda seguir explicando mejor, bueno, cuál es su lucha, cuándo empezaron y por qué. Perfecto. Gracias, Laura. Perfecto la introducción, muy clara.
Y bueno, respecto a lo que mencionás, sí, justamente ahora estamos frente a esta situación que se nos presenta, que es una inminente perforación y exploración frente a las costas de la provincia de Buenos Aires, en estos 3 bloques que mencionabas, que son el CAN 108, CAN 100 y CAN 114, cuya empresa principal operadora es Equinor, que como decías es una empresa noruega que tiene muchísimo expertise y mucho know-how de cómo se hace esta actividad que es el offshore. Hace tiempo que ya estamos viniendo trabajando con este tema, haciendo seguimiento de los movimientos de la industria. Como decías, esto comenzó en el 2017, cuando comenzaron a hacer exploraciones, justamente para crear la licitación que se hizo en el 2019, donde se licitaron estos bloques. Es importante recalcar que todas esas exploraciones que se hicieron a puertas cerradas, salieron con un simple decreto ministerial, una resolución ministerial, y no fueron puestas a disposición de la ciudadanía, como es el caso y la oportunidad que se nos está presentando ahora. O sea, es la primera vez que la ciudadanía tiene una oportunidad de expresarse en contra de esta actividad. Es un problema porque ya hay derechos adquiridos al respecto, por eso es muy necesario que toda la ciudadanía aproveche esta oportunidad, este espacio democrático que tenemos para defender nuestro derecho a un ambiente sano, que es un derecho constitucional y que está respaldado también por la Ley General de Ambiente y muchas otras leyes que regulan esta actividad, pero en realidad aún evidentemente no están siendo puestas en marcha. Esto que está ocurriendo, sí. No, es interesante lo que marcás, que en 2017 estaba el gobierno de Mauricio Macri, ahora actualmente con el gobierno de Alberto Fernández, este plan va a seguir en pie, se quiere profundizar ahí, por ahí no hay tanta grieta, y por eso también te queríamos preguntar, con Greenpeace, ¿cuándo arranca la campaña y cómo fueron esos cambios que ustedes vieron en el gobierno? Si eso representó un cambio en el color político o la política sigue siendo la misma. No, la realidad es que los proyectos avanzan. Y lo que nos muestra que los proyectos avanzan es que esta empresa, por ejemplo, ha presentado permisos para realizar exploración sísmica y también ha hecho un aviso de proyecto de una primera perforación exploratoria, con lo cual ya está armada toda la infraestructura para, ni bien se lo permitan, avanzar. Y esto está ocurriendo durante este último año. Además, también se entregaron nuevos permisos de exploración en el año 2020, con lo cual cruza la grieta este tema, y sabemos que hay intereses de los gobiernos, obviamente, de una promoción de hidrocarburos, como lo dijo el presidente en la apertura del Congreso. Por eso es tan importante que pongamos nuestras cartas sobre la mesa y que nos expresemos como ciudadanía diciendo que en realidad en la circunstancia que estamos viviendo, en medio de una emergencia climática, no tiene ningún sentido abrir nuevas fronteras petroleras en una zona donde la industria no tiene presencia, y con todos los impactos que eso generaría para los ecosistemas en una década en la que deberíamos estar recuperando la biodiversidad, y esto va en contra de los ecosistemas marinos, y también las posibles consecuencias que tendría esta actividad, y ahí es donde vienen las comunidades costeras y las ciudades costeras en representación como está acá Juli, porque esto obviamente generaría derrames. Sabemos que estudios que ha hecho la Universidad Nacional del Centro, teniendo en cuenta cuáles son las proyecciones de producción para estos bloques, las probabilidades de derrames son del casi el 100%, que llegarían muy rápidamente a las costas, poniendo en riesgo las costas, las playas, los paisajes costeros, y también las principales actividades económicas de cuales estas ciudades dependen, que son el turismo y la pesca. Juli, ahí aprovecho para preguntarte cómo lo están viviendo allá desde Mar del Plata. Todo esto, la sociedad civil se está viendo cada vez más involucrada. ¿Cómo ven estas posibles amenazas contra la biodiversidad? La realidad es que hasta hace muy poco tiempo nos costaba mucho llegar a los medios de comunicación y que la gente se entere. Dentro de Ecos de Mar, hace unos 2 años y medio que estamos activando. Desde un principio vimos yo en lo personal leí lo que estaba pasando. Después justo terminé yendo en una oportunidad a un encuentro de ¿cómo se llama?, de distintos empresarios, y ahí encuentro que la empresa QM estaba dando una exposición, ya dando por sentado de que estaba aprobado este proyecto y que ellos serían los vendedores de esta maquinaria.
Y era una reunión, digamos, casi, o sea, medio como a puertas casi cerradas, en la que yo justo llego y escucho, digamos, era algo público, pero era una reunión para jóvenes empresarios. Y bueno, eso fue hace 2 años ya. Y ahí empezamos a alertarnos porque estaba pasando todo esto y no nos estaban contando desde los medios de comunicación que esto estaba sucediendo, sino que nos teníamos que enterar siempre por rebote. Después este verano empezamos con las acciones más fuertes. Actualmente se armó una asamblea donde están participando ya más de 2.000 personas. Lo cual todavía es poco pensando en la cantidad de gente que vive en Mar del Plata. Pero bueno, la gente, a medida que se está enterando de lo que está pasando, están corriendo la voz porque, y recién hoy les puedo decir que 2 medios locales cubrieron también la noticia, porque hasta hace muy poco tiempo nos costaba un montón llegar a los medios y que nos dieran voz. Bueno, Laura, acá aprovecho para preguntarte, porque bueno, lamentablemente información oculta que no está saliendo a la luz, me hace acordar el acuerdo con China, pero el acuerdo con China tuvo también un revuelo mediático muy, muy fuerte, y la pregunta es, bueno, ¿por qué crees que por ahí esto todavía no está llegando en los medios de comunicación masivos y la gente no se puede alertar y no puede terminar anotándose en la audiencia para manifestarse? A ver, yo creo que acá hay varios temas, ¿no? O sea, los medios de comunicación en este momento, los medios de comunicación masiva están en una transición y de hecho los medios de comunicación tradicionales, aunque no lo creamos, tienen cada vez menos audiencia y son estos medios, los medios alternativos, los que en general están canalizando hoy las opiniones de las personas. Con los extractivismos puntualmente, como por ejemplo son el fracking, la exploración offshore, también tenemos gente que nos está escuchando de Chubut, como pasa con la megaminería. Sucede que muchas veces los medios locales están todavía aún más afectados. ¿Por qué? Porque los medios locales viven de la publicidad y el lobby de esas empresas, que son empresas muy poderosas además. Entonces, bueno, es mucho más fuerte la presión que ejercen ellos que la que puede ejercer la ciudadanía, porque en general la ciudadanía, como ustedes dijeron al principio, como dijo Luli, o sea, no hay una grieta. Entonces, en general, ¿qué sucede? La ciudadanía y ideas son realmente asambleas populares, o sea, son madres con pibes, enfermeros, médicos que van, cortan la ruta como pasa en Neuquén, como pasa en Chubut. No es nadie mandado, es más, se tienen que empezar a mandar mensajes para hacer cama caliente, digamos, porque para poder mantener los cortes y las manifestaciones se necesitan entre ellos. Entonces, ¿qué pasa? No hay como voceros claros, porque no son un partido político, no hay partidos políticos que estén apoyándolos, excepto salvadas y excepciones de los partidos de izquierda, pero la verdad es que de los demás no hay nadie. Entonces es como que no tienen una voz clara que vos digas y que puedas como identificar un vocero. Sumado a esto, también hay mucha desinformación, porque toda esta desinformación se aprovecha para poder avanzar, ¿no? O sea, el Congreso de la Nación tampoco nadie pide ninguna información, nadie pide... De hecho, esta audiencia pública, si vos te fijás cómo está convocada, está convocada desde la Secretaría, desde el Ministerio de Ambiente, desde una subsecretaría. O sea que es el propio gobierno el que hace esta audiencia pública. Una de las personas preguntaba qué otras empresas hay. También está BP, British Petroleum, que se acuerdan, es la de el Deepwater Horizon, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. De esa que vimos en vivo, cómo perdía precisamente una plataforma offshore, cómo perdía petróleo gota a gota, minuto a minuto. Y también está Total, que es francesa, y también tiene actividades hoy en el continente en Vaca Muerta. Perfecto. Esto de los derrames... Sí, Juli. Sí, perdón. Es tal cual lo que decís. O sea, realmente somos asambleas que por lo general nos conocemos desde
muchos venían activando hace varios años por el tema de las fumigaciones, así que se dio hace unos meses con la marcha nacional que hicimos por el Día Mundial del Agua. Ahí se juntaron las distintas problemáticas relacionadas con el agua y también pudimos exponer lo que estaba pasando con el mar, que realmente muchas de las asambleas todavía no lo sabían. Y bueno, la realidad es que cada vez hay mucha más participación ciudadana en la ciudad de Mar del Plata, porque las problemáticas en lo local son muchísimas. Realmente lo del petróleo es la más grave, pero no sé si es la única más grave, porque las fumigaciones del cordón frutihortícola también nos llevan un montón de tiempo. Entonces, bueno, fue justamente lo que nos fue uniendo fueron los problemas que nos encontraban, digamos, y ahí encontramos con que esta urgencia de que ya se nos venía encima la audiencia pública, de que realmente necesitábamos que la gente se entere de que esto está pasando, en silencio, pero está pasando, y bueno, y ahí se dio este conecte y cada vez somos más personas participando. Perfecto, buenísimo. Y Juli, desde las asambleas, ¿cuáles son las principales temores que tienen de si este proyecto termina avanzando? Y los temores son muchos, o sea, desde la vida, nuestra vida como la llevamos ahora se va a ver modificada, porque pensemos que la mayoría de las personas marplatenses o de ciudades costeras realizan tanto deportes náuticos como deportes marinos relacionados con el mar. El solo hecho de poder caminar por la playa y que no esté empetrolada, o sea, eso ya también se vería modificado. Eso desde nuestra propia vida ya se vería totalmente alterado. Y después, ni hablar de la actividad pesquera y la actividad turística. O sea, pensemos que Mar del Plata siempre fue una ciudad turística. ¿Qué pasaría? ¿Qué postal le podemos traer a los turistas? Una postal de una Mar del Plata contaminada con animales, que además estuvimos viendo estos años, la cantidad de animales marinos que fueron apareciendo a partir de la exploración sísmica. Fue aberrante, o sea, y toda la gente sabíamos que algo raro pasaba. Si antes nunca teníamos una ballena varada en la costa. O sea, era algo rarísimo que realmente ocurra. Y de repente, ¿cuántas ballenas tuvimos en poco tiempo? Es más que preocupante. Yo siento que, bueno, ahora hay mucha gente del ámbito del deporte que también se está sumando a la active, porque realmente se nos va a cambiar la vida para siempre si esto avanza. O sea, vida. Justamente está en juego la vida. Es eso. Qué fuerte lo que decís, Juli, que está literalmente en juego la vida. Y bueno, en base a esto, Lu, ¿cuáles son las herramientas que tenemos desde la sociedad civil para involucrarnos, para tratar de evitar esta catástrofe ambiental que, bueno, como decía Laura, recién va a empezar a dar sus supuestos frutos para el 2030 y que probablemente para ese entonces el mundo no esté demandando eso? No, sin duda la gran herramienta que tenemos ahora disponible es estos espacios, obviamente de difusión, y también aprovechar esta instancia de audiencia pública para que seamos muchísimas personas que se anoten y que nos expresemos en contra de estos proyectos. Es muy importante que cada vez más gente se anote, y aunque la audiencia, también quiero aclarar, la audiencia no es vinculante, es parte de la evaluación de impacto ambiental que está realizando la Secretaría de Cambio Climático, que se le redireccionó, digamos, este aviso de proyecto por parte de la Secretaría de Energía, ¿no? O sea, es parte de un proceso, y dentro de este parte del proceso tenemos esta audiencia pública, y que es una oportunidad única que hay que aprovechar. Este es el recurso que hoy tenemos, pero sin duda la difusión y estos espacios son iguales de importantes para poder sumar a la resistencia contra estos proyectos que sin duda, como dice Juli, o sea, afectarían nuestra vida y la de todas las personas, no solo, o sea, principalmente de la gente que vive en zonas costeras, pero en realidad de todas las argentinas y de todo el mundo. O sea, porque para poder vivir en este planeta necesitamos océanos sanos, porque el océano cumple servicios fundamentales para el planeta, y si seguimos destruyéndolo no va a poder seguir cumpliendo este rol. Y también de cara a la emergencia climática que estamos viviendo, a los compromisos que tomó la Argentina en el Acuerdo de París, y que esto obviamente también va en contra, porque sería una nueva bomba de carbono que contribuiría al cambio climático. Perfecto. Ahí en el chat nos preguntaban, por ahí fuimos muy rápido con las preguntas, acerca más específico de la exploración sísmica, que esto ya está pasando en la Argentina, por sí, lo que entiendo, y lo de las perforaciones, ¿cuáles son las diferencias y en qué consisten las exploraciones con bombas? Sí, la exploración sísmica ya se estuvo haciendo, como comentamos antes, en los últimos años. Es una actividad súper dañina y tiene muchísimos impactos negativos en la fauna, en los ecosistemas marinos, sobre todo para los mamíferos,
le genera muchísimas cosas, desde estrés hasta desplazamiento de sus hábitats, hasta discapacidades, hasta lesiones masivas, discapacidad auditiva, y puede generar varamientos, ahogamientos y la muerte, que es lo que comentaba Juli. También tiene un impacto en lo que es la viabilidad de los huevos en la reproducción de las poblaciones de los peces, con lo cual impacta la reproducción de estas especies y también impacta en lo que es la pesca, reduciendo sus capturas. Y ya hay casos de esto documentados. O sea, en Uruguay hoy le están haciendo juicio a la principal empresa petrolera uruguaya porque se redujeron más del 50% de la captura de peces porque los peces desaparecieron por la exploración sísmica que se hizo. Lo mismo ocurrió en el 2009 cuando se hizo en el Golfo de San Jorge, también exploración sísmica, que los pescadores artesanales le hicieron juicio a British Petroleum también porque desaparecieron los peces y no pudieron pescar por más de un año. O sea, estamos hablando de evidencia contundente de que esto realmente ocurre así. Claro, consecuencias ambientales, ya las sabemos, consecuencias sociales y además, por supuesto, consecuencias económicas porque los negocios costeros se van a ver perjudicados por la falta de biodiversidad. Exacto. Laura, entrando también en denuncias, y hay una nota muy interesante que sacaste hace unos días acerca de Holanda denunciando a Shell por las emisiones de gas de efecto invernadero. Y acá hay siempre una pregunta que, bueno, siempre se pone en cuestión esta lógica de los países del norte y los países del sur, y cómo ves que los países del norte terminan poniendo leyes para prohibir o evitar que se contaminen en sus países, pero las empresas como Equinor, que es de Noruega, están viniendo a los países del sur global y conectando también a la última nota que sacaste acerca de ecocidio, si esto podría entrar como este nuevo concepto que se quiere instalar a nivel internacional, y si querés contarnos un poquito del concepto. Dale, bueno, me preguntaste tantas cosas que voy a tratar de ordenarme porque quiero hablar de todas. Porque, digamos, a ver, a mí me parece que más allá del norte global y el sur global que existen, digamos, como realidades, yo lo que pienso es que son evoluciones de la sociedad civil, de lo que vos estás hablando. ¿Por qué? Porque todos estos juicios, por ejemplo, el que mencionás en Shell, a Shell, que lo hizo Holanda, la empresa de hecho es holandesa, o sea, y se lo hace una asociación holandesa, ¿no? O sea, las empresas, recordemos, las empresas no tienen como una nacionalidad, tienen una nacionalidad, pero después son como empresas globales, y más las empresas petroleras, ¿no? Más allá de que nosotros, la Argentina, no está sentada en la mesa chica y nunca va a estar sentada en la mesa chica ni siquiera para decir cuánto vale el barril, lo importante me parece acá es que obviamente que la empresa va a ir a donde gane. ¿Y por qué gana acá? Esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Entonces, la empresa gana acá porque el plan gas, como yo mencioné antes, que empezó con el gobierno anterior y que sigue con este gobierno, otorga muchos beneficios para este tipo de explotaciones y en este caso exploraciones. Como ustedes se imaginarán, exactamente, como ustedes se imaginarán, tanto la exploración offshore como la explotación de shale es muchísimo más cara que la explotación tradicional. Entonces, el gobierno aseguró, según una resolución dictada durante el gobierno de Macri, que es la resolución 46, asegura precios de boca de pozo, por ejemplo, para el gas, y los beneficios a la exploración offshore duran 4 años más. Entonces, las empresas lo que hacen es aprovechar este plazo de tiempo que les da el gobierno. Entonces, acá vamos a volver a la ciudadanía. ¿Cuál es nuestro rol? Además de usar los mecanismos de participación indirecta que están en la Constitución Nacional, como son las audiencias públicas. ¿Cuáles son? Bueno, también tenemos este año elecciones legislativas. También tenemos que pedirle al Congreso que el Congreso actúe y que el Congreso actúe no solamente haciendo leyes y que están muy bien las leyes de educación ambiental y que están muy bien las leyes de emergencia de cambio climático, pero nosotros necesitamos que los diputados y los senadores se pongan los pantalones cuando se votan los presupuestos, porque en los presupuestos anuales están incluidos los subsidios a las petroleras, subsidios que salen de los bolsillos de todos los argentinos. Entonces, eso también es una forma de participación. Y después tenemos la participación legal, volviendo al juicio de Shell. En América Latina acaba de ponerse y de entrar en vigor un acuerdo internacional que se llama Acuerdo Internacional de Escazú.
Y es un acuerdo por el derecho a la información, además de que protege a los defensores ambientales. También tenemos que saber nosotros que eso existe. Y acá, a lo último, que voy a la cuestión de ecocidio, es que la semana pasada comenzó una convocatoria para poder definir el término ecocidio como el término de el maltrato al ambiente y a la naturaleza con consecuencias que no son reversibles, para ser incluido en la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional hoy tiene solamente 4 delitos, entre ellos los de lesa humanidad. O sea que imagínense que si se incorpora el ecocidio, sería una cosa muy importante y marcaría un antes y un después. ¿Por qué? Porque en el banquillo de los acusados y con penas estarían, por ejemplo, las petroleras. 2 de los casos que se usan y que se usaron para empezar a tratar de incorporar este concepto en el Estatuto de Roma, que es por el cual se rige la Corte Penal Internacional, es precisamente un derrame petrolero, el derrame del Prestige. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver es que todo esto es gracias a la acción de la sociedad civil. O sea, es toda la sociedad civil que está en marcha. Es la sociedad civil, son los jóvenes, como ustedes, como EcoHouse, que se manifiestan, que van, que están, que litigan, e incluso en los Estados Unidos, en estados que son, o ciudades que, por ejemplo, o incluso durante la presidencia de Trump, que son anti-cambio climático, sin embargo, han ganado litigios muy importantes y que han puesto a las petroleras en jaque. De hecho, hace 2 semanas, la ExxonMobil tuvo que aguantarse que 2 de las sillas de sus accionistas fueran para manifestantes y para activistas jóvenes. No son, o sea, que también tienen que participar de las decisiones que toma la compañía. Recordemos además que todas estas empresas internacionales saben desde los años 70 que son responsables de causar el cambio climático y siguen muy campantes haciendo y generando contaminación en el planeta. Buenísimo. No sé si Julio o Lu quieren agregar algo sobre esto del ecocidio y las empresas del norte y del sur. Sí. Sí, o sea, si esto se aprueba, ojalá que se apruebe, la verdad que son tantos los crímenes que van a entrar dentro de... que vamos a tener realmente juicios para rato, porque sabemos que actualmente los crímenes socioambientales están a la orden del día, tanto en nuestro país como en todo el continente. Quería agregar desde lo local, contarles que, bueno, que la Asamblea va a estar haciendo el aguante en la calle también este jueves, desde las 9, creo que 9:30 de la mañana, en la Municipalidad de Mar del Plata. Se va a hacer una jornada para seguir visibilizando, va a haber radio abierta, vamos a estar ahí a pleno. Quienes obviamente estemos como oradores, no sé si en algún momento nos iremos para buscar, digamos, la señal, pero nos estamos anotando realmente de las asambleas locales, mucha gente nos estamos anotando, y realmente eso, como que consideramos que la mejor herramienta que tenemos en este momento es nuestra participación, y todo lo que podamos hacer para que se expanda, digamos, el mensaje. Realmente es hermoso ver cómo artistas estos días estuvieron haciendo ilustraciones, videos, todo, nos están mandando. O sea, esto empezamos siendo 10 hace pocas, o quizás 20, viéndonos las caras hace algunos meses, y ahora somos, ya les digo, somos una asamblea de 2.000 personas, que es, la verdad que marca un antes y un después, siento que en el active, en estas cuestiones, en lo local. Así que bueno, eso como que me parece hermoso y súper importante que esté pasando. Buenísimo. Aclaramos que para la audiencia, todas las personas que estén escuchando, si son de Argentina, pueden inscribirse, no hace falta ser de Mar del Plata porque es una audiencia pública a nivel nacional. No sé si Lu querés ahí aclarar algunas cosas también. Dale, sí, principalmente que la inscripción cierra mañana a las 10 de la mañana, así que los invitamos a todos a anotarse. Y como decía Juli, es muy importante aprovechar esta oportunidad, que es el principio también de la batalla, digamos, un poco haciendo referencia a lo que decía Laura. Va a ser una larga batalla, pero bueno, hay que aprovechar esta oportunidad y ir construyendo también este movimiento para enfrentar esta situación, ¿no? La audiencia pública va a ser el 1 de julio, van a ser probablemente varios días, así que bueno, hay que estar atentos a cuando nos convoquen. Lo importante es que esto es para
cualquier persona, o sea, cualquier persona puede anotarse. No hace falta ser especialista en leyes, no hace falta ser especialista en ciencias biológicas, simplemente persona humana que quiere la protección del mar argentino, tiene un espacio para expresarse. Bueno, así que eso es lo más importante, anotarse y expresar. Perdón. No, pensando que por ahí hay gente que todavía no tiene los argumentos muy a flor de piel, pero que entiende que es un problema que nos va a afectar a todos y todas, por ahí podemos hacer un repaso entre todas acerca de los argumentos, 5 argumentos con los que podemos ir y hablar, porque cuando se van a inscribir está la opción de oyentes y expositor o expositora. Lo mejor es expositor o expositora, y como decía Lu, no hace falta ser experto. Con tener estos 5 argumentos que le vamos a decir, ya es suficiente para manifestarse en contra. Exacto. Sí, tampoco, otra vez repito, tampoco es que hay que tener argumentos escritos a la perfección, simplemente diciendo quiero que se proteja el mar argentino, no quiero que se siga destruyendo nuestro mar. Estamos en medio de una emergencia climática, no deberíamos estar o seguir invirtiendo en la explotación de hidrocarburos, es suficiente argumento. O sea, hay argumentos desde el punto de vista de la protección de los ecosistemas, porque esto atenta contra los ecosistemas marinos, hay argumentos desde el punto de vista del cambio climático, porque esto generaría y contribuiría al cambio climático, hay argumentos desde el punto de vista de lo local, cómo influiría esto en las principales economías de las comunidades costeras, y eso creo que es bastante contundente. Sí, buenísimo. Yo agregaría también que hay argumentos respecto de la información, ¿no? Porque una cuestión interesante a tener en cuenta tiene que ver con que en la audiencia pública se van a exponer los estudios de impacto ambiental que hacen las empresas. O sea, son las empresas que van a hacer la exploración las que hacen el estudio de impacto ambiental y lo presentan. Entonces, es muy interesante por eso también, para aquel que no cree que pueda hablar o que no cree que pueda estar como expositor, que esté como oyente, porque también es interesante poder escuchar lo que se dice, más viniendo de los interesados, ¿no? O sea, esto es como, nosotros nos pasó un poco con las represas, con los proyectos de represas hidroeléctricas en el río Santa Cruz, que son las propias empresas las que informan. Entonces, nosotros estamos en una desigualdad absoluta de condiciones, digamos, ¿no? Entonces, lo que nosotros necesitamos es información y que a nosotros nos defienda el gobierno o el Estado, que es el que está para defendernos. Una de las cuestiones más graves institucionalmente que tiene la Argentina, por ejemplo, es que sigue vacante hace ya más de una década el puesto de defensor del pueblo. Nosotros no tenemos un defensor del pueblo de la nación que pueda participar, por ejemplo, de esta audiencia pública exponiendo cuál sería la posición, en este caso, del pueblo. Está buenísimo lo que marcas, Laura, porque las empresas, el Estado Nacional le está autorizando a las empresas a explorar en el mar argentino hace años. En teoría van a estar de acuerdo también en que se siga profundizando y se perforen, y son las empresas que nos vienen a decir cuánto es el impacto que van a tener o la evaluación que van a tener. Y además, como si fuera poco, el Estado Nacional le paga subsidios para que puedan ser rentables económicamente en el corto plazo. La gran pregunta es, vemos que nos vemos perjudicados la gran mayoría de la gente que vive en el país, porque esto, como decía Lu, nos va a afectar a todos y todas. ¿Quién se está viendo beneficiado de esto? Bueno, es claro quién se beneficia. O sea, se benefician siempre los mismos y se benefician unos pocos, pero el sinsentido mayor es que nosotros no estamos diciendo, no, nosotros no queremos que se arruine el mar argentino y queremos que siga todo igual y la biodiversidad y las maripositas y las ballenas. No, nosotros lo que queremos es que se empiece y se fije un plazo de transición energética, porque la Argentina tiene además recursos más que suficientes y de sobra para poder apostar a otro tipo de energía. Porque si vos a mí me dijeras, como recién contaban, lo que está pasando en Uruguay, que somos un país como Uruguay, que tiene un territorio más pequeño, que tiene un litoral costero más pequeño, pero no somos Uruguay. O sea, somos la Argentina, que tenemos miles y miles de kilómetros cuadrados, que tenemos una heliofanía que envidiaría cualquiera, que tenemos unos vientos
que son los mejores del mundo, que tenemos todo un litoral argentino al que ignoramos y solamente queremos contaminar con salmoneras o haciendo producción offshore. Entonces, ¿por qué elegimos este sinsentido? Este es nuestro reclamo. No es un reclamo antiproducción, no es un reclamo falopa, no es un reclamo que volvamos a la edad de piedra. Es un reclamo de evolución. Es un reclamo para que se empiecen a poner las fechas para esta transición energética, porque es posible, y que se dejen de insistir en explotaciones que recién van a ver sus frutos en 2030, cuando la carrera de ingeniería en petróleo ya va a tender a desaparecer. Es hoy y tenemos que aprovecharlo para aprovechar también los nuevos empleos y los potenciales empleos que pueden generar todos este tipo de explotaciones que son además el futuro del planeta. Qué importante, Laura, esto que remarcás, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos hablando en lo que no queremos que esté pasando porque hay tantos incentivos dando vuelta que es todo urgente, pero nos olvidamos de hablar de todas esas posibilidades que tenemos como país para apuntar a esa transición energética. No sé si Lu o Juli quieren hablar algo de esas posibles energías renovables que podemos contar. Es que de hecho, justamente siento que en la exposición del jueves, dentro del grupo, lo que íbamos a hacer hincapié es justamente en eso. O sea, existen otras energías, hay acuerdos internacionales que nos están hablando de la obligatoriedad de que esas energías pasen a ser parte de la matriz de los estados, de los países. Entonces, es ridículo. Este tipo de decisiones atrasan un siglo, nos llevan a un lugar que no le podemos asegurar ningún tipo de futuro a las nuevas generaciones que están apareciendo en este momento, porque si justamente somos uno de los pocos países en el mundo que todavía tenemos agua potable, todas las decisiones que se están tomando en lo ambiental están viniendo a contaminar el agua, contaminar el aire, seguir contaminando todos los bienes naturales que tenemos. Entonces, realmente, ¿hasta qué momento van a seguir atrasando en sus decisiones de una manera tan grande y encima queriéndonos convencer de que esas son las únicas alternativas que tenemos y que es lo que nos va a salvar las papas de los desastres que se mandaron en otros todo el tiempo se siguen mandando quienes tienen el poder? No, sin duda el petróleo es obsoleto, o sea, ya no tiene ningún sentido. O sea, las proyecciones de demanda dicen que a partir del 2025 va a bajar estrepitosamente. No tiene ningún sentido estar invirtiendo ahí. Más aún cuando tenemos las tecnologías disponibles y los recursos también para poder avanzar en el desarrollo de otras tecnologías. O sea, es urgente que empiece la transición, no se puede seguir demorando. Por eso es tan importante esta ocasión, este punto. O sea, están queriendo abrir una nueva frontera y no podemos permitir que se abra una nueva frontera, porque también una vez que entran va a ser muy difícil revertir la situación. Entonces dirijan estas inversiones para otro lado. Acá no queremos avanzar con petróleo en esta zona, ni en ningún lugar otro más. Perfecto. Exactamente, Sí. Además, yo una sola cosa más quiero agregar, que no solamente lo decimos nosotros, lo dice la Agencia Internacional de Energía. El Exacto. último reporte de la Agencia Internacional de Energía, que fue fundada por empresas petroleras, dice y muestra por primera vez una ruta hacia la transición energética hacia 2050. ¿Y saben lo que dice ese informe? Ese informe dice, como dice Luisina, nosotros no podemos empezar a pensar el futuro en el futuro. Nosotros tenemos que empezar a pensar el futuro en el presente, porque el corto, el mediano y el largo plazo se planifican en el mismo momento. Entonces, ¿saben qué dice ese informe? Ese informe dice: no hay que invertir en petróleo en 2030 o en 2025. Hoy no hay que invertir más en petróleo. Lo dicen las petroleras. Lo que pasa es que, bueno, me van a decir, ¿y por qué entonces si las petroleras dicen eso, vienen al mar argentino y que apuestan al mar argentino? Y porque hay un plan gas que les conviene. Porque son empresas y quieren ganar plata y los subsidios les convienen, entonces lo hacen. Pero no tiene que ver con una decisión empresarial. No tiene que ver con una decisión estratégica, tiene que ver con una decisión financiera y económica que les conviene ahora. De hecho, ese mismo reporte dice que para llegar al 1.5 al 2030, como dice el Acuerdo de París, se debería dejar de producir o extraer petróleo hoy. O sea, parar operaciones, y estamos pensando en abrir nuevas operaciones. No tiene ningún sentido. Buenísimo.
Bueno, para cerrar, no sé si les quedó algo en el tintero, a modo de conclusión, para que cada una pueda dejar su mensaje, para las personas que están escuchando y por ahí no saben qué hacer. Les quería decir también, pueden anotarse en el Facebook al grupo que se armó, que se llama Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. Ese es el grupo que se formó en las últimas 2 semanas, así que es una asamblea horizontal, también tenemos grupo en WhatsApp. Eso en lo local está funcionando en Mar del Plata, y si no, también por acá por Ecos de Mar siempre estamos subiendo toda la info. Y bueno, y sumarse el jueves, esto es algo que está empezando, o sea, pensemos que todos los esfuerzos que hagamos de acá el jueves van a seguir y se tienen que multiplicar, porque realmente esto está recién arrancando como lucha social, pero es importante que cada vez más personas estén al tanto de lo que está pasando y que tengamos un rol activo en todas estas reivindicaciones, porque estamos también en contacto con la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, con la Asamblea Plurinacional por el Agua y la Vida. Entonces, digamos, se está volviendo algo mucho más masivo y son muchas las problemáticas. Esta sin duda es urgente, nos atañe en esta semana, y nos va a seguir movilizando el resto de los meses. Pero bueno, preparémonos porque esto viene para largo. Sí, un poco como lo que decía, un poco en línea con lo que dice Juli. Obviamente seguimos invitando a la gente que se anote, que es una oportunidad muy importante. Y hay que hacer ruido, y que va a ser una larga pelea, pero bueno, hay que darla, y bueno, espero que seamos muchos el jueves. Sí, yo también creo que, bueno, es fundamental la participación en todo sentido, la participación ciudadana desde el lugar donde se pueda. Nosotros desde Periodistas por el Planeta también intentamos darla, y bueno, y que tenemos que acordarnos, ¿no?, que somos uno solo, el océano, el territorio, las personas, somos un solo ecosistema, y estamos en urgencia. Si no cambiamos los modos de consumo y de producción y no cambiamos la bocha, estamos en problemas. Perfecto. Bueno, Juli, ahí te piden si podías repetir el Facebook de la asamblea para Sí, que la gente... Asamblea por un Mar Libre de Petróleo, de Petroleras. Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. Perfecto. Y ahí Ecotienda nos pregunta si sirve que se sumen como expositores a la audiencia si no contamos con información concreta para hablar. Definitivamente me parece que vamos a estar de acuerdo en que sirve muchísimo. Sí. Solo manifestar, decir, no estoy de acuerdo con esto, quiero un mar argentino sin petroleras, ya es suficiente, no hay que ser un experto, y justamente el chiste de este vivo es motivarlos y motivarlas a que se sumen a la audiencia para que seamos miles y que sepan que no necesitan más información que la que pasamos en este vivo. El vivo va a quedar grabado en el canal de YouTube de Ecohouse, pueden acceder a él para volver a retomar y tomar algunos apuntes del argumento. Y bueno, por nuestra parte eso fue todo. Muchísimas gracias a quienes estuvieron viendo y a las 3 expositoras, que un nivel brillante. Gracias a todos por Muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias. Abrazo enorme. Recién empieza y nos vemos el jueves en la audiencia. Nos vemos el jueves. Un besote. Chau, chau. Gracias.